Entró en una pequeña lanchonete buscando solo un café para escapar de su soledad, pero sin saberlo, estaba a punto de encontrar el amor de su vida. Ella era joven, trabajadora, y cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que pocos podrían soportar. Cuidar sola de su abuela enferma mientras el mundo seguía adelante sin esperar. Él tenía éxito, dinero y una vida aparentemente perfecta, pero por dentro estaba vacío, sin familia, sin un hogar al que regresar. Lo que ninguno de los dos imaginó es que ese encuentro cambiaría sus destinos para siempre y que, en el camino, habría despedidas tan dolorosas como hermosas, capaces de marcar un corazón para toda la vida. La lluvia caía con suavidad sobre la ciudad aquella noche de octubre, pintando las calles con reflejos dorados bajo la luz de los faroles. Afonso conducía sin rumbo fijo, dejando que el sonido de las gotas contra el parabrisas llenara el silencio que había aprendido a habitar. A sus 28 años, había construido un imperio pequeño pero sólido, una empresa de tecnología que le había dado todo lo material que un hombre podría desear. Sin embargo, cada noche regresaba a un apartamento vacío donde solo lo esperaban las sombras y el eco de sus propios pensamientos. Aquella noche, el destino decidió intervenir de una manera que él jamás habría imaginado. Una luz cálida llamó su atención desde una esquina que nunca había notado antes. Era una lanchonete pequeña, casi escondida entre edificios más grandes, con un letrero sencillo que decía «La Esperanza». Algo inexplicable lo hizo detenerse. Quizás fue la necesidad de compañía humana, aunque fuera la de extraños. Quizás fue el aroma de café que llegó hasta él cuando abrió la ventanilla del auto. O quizás, como pensaría años después, fue simplemente el universo empujándolo hacia donde siempre debió estar. Cuando entró, el lugar lo envolvió con una calidez que contrastaba con el frío húmedo de la calle. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y flores secas, creando un ambiente que se sentía como el hogar de una abuela cariñosa. Solo había 3 mesas ocupadas y el murmullo de conversaciones tranquilas llenaba el espacio. Y entonces la vio. Alejandra caminaba entre las mesas con una bandeja en las manos, su cabello castaño recogido en una trenza que dejaba escapar algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. Tenía 20 años, pero en sus ojos había una madurez que hablaba de responsabilidades tempranas y sueños postergados. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, Afonso sintió algo que no supo nombrar, una electricidad suave que le recorrió el pecho y le hizo olvidar momentáneamente por qué había entrado. Ella se acercó a su mesa con una sonrisa profesional pero genuina, una de esas sonrisas que iluminan sin pretenderlo. «Buenas noches. ¿Qué puedo servirte?» Afonso se dio cuenta de que no había mirado el menú. Ni siquiera recordaba si había visto uno. «Un café, por favor, y lo que tú recomiendes para acompañarlo». Alejandra inclinó ligeramente la cabeza, como evaluándolo, y luego asintió. «Te traeré el pastel de manzana de mi abuela. Es su especialidad». Mientras esperaba, Afonso observó cómo ella se movía por el lugar con una gracia natural, atendiendo a cada cliente como si fuera el único en el mundo. Había algo en su manera de escuchar, en cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando alguien le hablaba, que revelaba un alma genuinamente interesada en los demás. Cuando regresó con el café y el pastel, él no pudo evitar preguntarle su nombre. «Alejandra», respondió ella. «¿Y tú?» «Afonso». Ella repitió su nombre en voz baja, como probando cómo sonaba en sus labios, y luego se alejó para atender a otros clientes. Él se quedó allí más tiempo del necesario, saboreando cada bocado del pastel que efectivamente era extraordinario, pero sobre todo,
observándola discretamente, preguntándose por qué se sentía tan diferente aquella noche. Los días siguientes, Afonso se descubrió regresando a la esperanza con excusas cada vez más débiles. Primero fue que el café era el mejor de la ciudad. Luego, que necesitaba un lugar tranquilo para trabajar en su computadora portátil. Después, simplemente dejó de inventar razones. Alejandra comenzó a reconocerlo, a reservarle mentalmente su mesa favorita junto a la ventana, a prepararle el café exactamente como le gustaba sin necesidad de preguntarle. Sus conversaciones empezaron siendo breves intercambios de cortesía, pero gradualmente fueron creciendo, expandiéndose hacia territorios más personales. Una noche de noviembre, cuando el local estaba casi vacío y ella había terminado su turno, Alejandra se sentó frente a él por primera vez. Afonso notó las ojeras bajo sus ojos, el cansancio que intentaba ocultar detrás de su sonrisa habitual. —¿Puedo hacerte compañía un momento? —preguntó ella. —Mis pies me están matando. —Por favor —respondió él señalando la silla vacía. Fue esa noche cuando comenzó a conocer su historia. Alejandra vivía sola con su abuela Carmen, la dueña original del local, quien había caído gravemente enferma hacía 2 años. Lo que empezó como un problema respiratorio se había complicado, afectando su corazón y sus riñones. Ahora, a sus 70 años, Carmen pasaba la mayor parte del tiempo en casa, dependiendo completamente de los cuidados de su nieta. «Ella me crió», explicó Alejandra con la voz teñida de emoción. «Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 4 años. Mi abuela lo dejó todo para cuidarme, y ahora es mi turno de hacer lo mismo por ella». Afonso la escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra se grababa en su memoria. Había conocido a muchas personas en su vida, pero pocas con la fortaleza silenciosa de aquella joven. Ella trabajaba doble turno en la lanchonete, administraba el negocio que apenas sobrevivía, cuidaba de su abuela enferma, y aún así encontraba la capacidad de sonreír a cada cliente como si su vida no estuviera cargada de preocupaciones. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó él finalmente. Alejandra se encogió de hombros con una vulnerabilidad que la hacía aún más hermosa. «No lo sé. Hay algo en ti que me hace sentir que puedo confiar. Hace mucho tiempo que no hablo con alguien así». Aquella confesión se quedó flotando entre ellos, creando un puente invisible que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban. Las semanas continuaron pasando, y lo que había empezado como visitas casuales se transformó en una rutina sagrada. Afonso llegaba cada noche a la misma hora, pedía el mismo café y esperaba el momento en que Alejandra pudiera sentarse con él. Hablaban de todo y de nada, de sueños abandonados y esperanzas persistentes, de la vida que había sido y de la que podría ser. Él le contó sobre su propia soledad, sobre cómo había construido una empresa, pero había olvidado construir vínculos humanos. Le habló de sus padres distantes, siempre demasiado ocupados con sus propios negocios para notar a su único hijo. Le confesó que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero que regresaba cada noche a un vacío que ningún éxito profesional lograba llenar. «Quizás por eso sigo viniendo aquí», admitió una noche. «Este lugar, tú, tu abuela que hace los mejores pasteles del mundo, me hacen sentir que pertenezco a algo». Alejandra lo miró con una ternura que él no sabía que había estado buscando toda su vida. «Siempre serás bienvenido aquí, Afonso. Siempre». Una noche de diciembre, cuando el frío se había instalado definitivamente en la ciudad, Alejandra no apareció en la lanchonete. En su lugar había una empleada temporal que explicó que la dueña había tenido una emergencia familiar. Afonso sintió un nudo en el estómago mientras marcaba el número que ella le había dado semanas atrás.
La voz de Alejandra al otro lado del teléfono sonaba quebrada. «Es mi abuela. Tuvo una crisis. Está en el hospital y los médicos dicen que necesita un tratamiento especializado, pero el costo... Afonso, no sé qué voy a hacer». Sin pensarlo, él ya estaba saliendo del local, subiendo a su auto, conduciendo hacia el hospital que ella le indicó entre sollozos. Cuando llegó, la encontró en una sala de espera desolada, con el rostro pálido y las manos temblando. Se sentó a su lado y por primera vez la abrazó. Ella se dejó sostener, derramando lágrimas silenciosas contra su hombro, y él supo en ese momento que haría cualquier cosa por protegerla. Al día siguiente, Afonso habló con los médicos a solas. El tratamiento que Carmen necesitaba era experimental y extremadamente costoso, disponible solo en una clínica especializada. Sin seguro médico adecuado y con los recursos limitados de la lanchonete, era prácticamente imposible acceder a él. Los doctores fueron honestos. Sin ese tratamiento, a Carmen le quedaban quizás 6 meses de vida. Afonso tomó una decisión sin consultar a nadie. 3 días después, Carmen fue trasladada a la mejor clínica de la ciudad. Un equipo de especialistas comenzó su tratamiento. Cuando Alejandra preguntó cómo era posible, le dijeron que un benefactor anónimo había cubierto todos los gastos. Ella no tardó en conectar los puntos. Lo confrontó esa misma noche, con los ojos rojos de tanto llorar, pero esta vez de confusión y gratitud, mezcladas con algo parecido a la rabia. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué gastarías tanto dinero en personas que apenas conoces? Afonso la miró directamente sin esconderse. Porque ustedes no son extrañas para mí. Porque en estos meses he encontrado más hogar en esa pequeña lanchonete que en toda mi vida. Porque tu abuela me recibió con los brazos abiertos la primera vez que me dejaste conocerla, y me trató como si fuera su propio nieto, y porque tú, Alejandra, tú me has devuelto algo que creía perdido para siempre. Ella quiso protestar, hablar de orgullo y dignidad, de no poder aceptar semejante regalo, de lo que dirían los demás. Pero él la detuvo. No te estoy comprando, no espero nada a cambio, solo déjame hacer esto. Por favor. Las semanas siguientes fueron difíciles de maneras que ninguno había anticipado. El tratamiento de Carmen mostró resultados prometedores, pero la situación entre Afonso y Alejandra se complicó. Ella se sentía en deuda, incómoda cada vez que él aparecía, incapaz de mirarlo sin pensar en todo lo que le debía. La gente comenzó a murmurar. Los vecinos, los clientes habituales, incluso algunos familiares lejanos que habían ignorado a Carmen durante años, ahora tenían opiniones sobre la relación entre la joven garzonete y el empresario rico. «Seguro está con él por el dinero», escuchó Alejandra un día, una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Esa niña siempre supo cómo sacar ventaja. Las palabras la hirieron más de lo que quiso admitir. Comenzó a distanciarse de Afonso, a inventar excusas para no verlo, a responder sus mensajes con monosílabos. Él notó el cambio inmediatamente, pero no entendía la razón. Fue Carmen quien finalmente intervino. Después de 2 meses de tratamiento, la anciana había recuperado suficiente fuerza para tener conversaciones largas. Una tarde, cuando Afonso la visitó en la clínica, ella lo tomó de la mano con una firmeza sorprendente para alguien en su condición. «Mi nieta es terca como yo», dijo con una sonrisa cansada pero cálida. «Tiene tanto miedo de lo que siente que prefiere alejarte antes que arriesgarse a sufrir». «Yo nunca la haría sufrir», respondió Afonso. «Lo sé, hijo. Lo supe desde la primera vez que te vi mirándola. Hay hombres que miran a las mujeres como si fueran objetos, y hay hombres que las miran como si fueran milagros. Tú la miras como un milagro».
Los ojos de Afonso se humedecieron. ¿Qué hago, Carmen? Ella no quiere verme. La anciana apretó su mano con más fuerza. Espérala. Los corazones heridos necesitan tiempo para sanar, pero el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y esto que hay entre ustedes, hijo mío, es amor verdadero. Lo reconozco porque yo también lo viví hace muchos años con el abuelo de Alejandra. Afonso siguió el consejo de Carmen. Dejó de insistir, pero no desapareció. Siguió pagando el tratamiento, seguía enviando flores a la clínica, seguía apareciendo cada domingo solo para saludar a Carmen y preguntarle si necesitaba algo. Nunca preguntaba por Alejandra, nunca la presionaba, simplemente estaba ahí, constante como el amanecer. 3 meses después, fue Alejandra quien lo buscó. Lo encontró en La Esperanza, sentado en su mesa de siempre, mirando por la ventana con expresión ausente. Se había dejado crecer la barba, había adelgazado notablemente, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, había en ellos un cansancio que ella reconocía, porque lo veía en su propio espejo cada mañana. «Te debo una disculpa», dijo ella, sentándose frente a él. «Muchas, en realidad». Afonso negó con la cabeza. «No me debes nada. Déjame hablar, por favor. He sido una cobarde. Tenía tanto miedo de lo que sentía por ti, de lo que la gente decía, de no ser suficiente para alguien como tú, que prefería alejarme antes que enfrentar mis propios sentimientos». Ella tomó aire profundamente antes de continuar. «Mi abuela me hizo ver la verdad. Me dijo que el amor no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno está dispuesto a dar. Y tú has dado tanto, Afonso, sin pedir nada a cambio. Eso no es caridad, eso es amor. Y yo, tonta de mí, casi lo dejo escapar». Afonso extendió su mano sobre la mesa y ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado diseñados para encajar perfectamente. «¿Y ahora?», preguntó él con la voz ronca de emoción. «Ahora quiero intentarlo, contigo, con nosotros, si todavía me quieres, claro». Él no respondió con palabras, se levantó, rodeó la mesa y la besó por primera vez. Fue un beso suave, tierno, cargado de promesas y de todo el amor que habían guardado durante meses. Los pocos clientes presentes aplaudieron, y en algún lugar del cielo, Afonso estaba seguro de que Carmen también sonreía. El año siguiente fue de reconstrucción y descubrimiento. Carmen mejoró lo suficiente para volver a casa, aunque requería cuidados constantes que ahora Afonso ayudaba a proporcionar. La lanchonete fue renovada y ampliada, convirtiéndose en un negocio próspero que Alejandra administraba con orgullo mientras completaba sus estudios en administración de empresas, una meta que había abandonado años atrás y que Afonso la animó a retomar. Ellos construyeron su relación paso a paso, sin prisas, aprendiendo a conocerse en la intimidad del día a día. Hubo discusiones, como en cualquier pareja, y momentos de duda. Hubo días en que Alejandra se sentía abrumada por la diferencia de mundos entre ellos, y noches en que Afonso se preguntaba si merecía tanta felicidad. Pero siempre regresaban el uno al otro, guiados por ese amor que había comenzado en una noche de lluvia y un pastel de manzana. Fue en una tarde de primavera, exactamente 2 años después de su primer encuentro, cuando Afonso le pidió matrimonio. No lo hizo en un restaurante elegante ni en un viaje exótico. Lo hizo en La Esperanza, en la misma mesa donde todo había comenzado, con Carmen presente y sosteniendo la mano de su nieta, mientras él se arrodillaba con un anillo que había pertenecido a su bisabuela. «Alejandra, antes de conocerte, mi vida tenía forma, pero no tenía sentido. Tú me enseñaste que el éxito no vale nada si no hay con quien compartirlo, que el hogar no es un lugar, sino las personas que amamos. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?
Ella dijo que sí entre lágrimas, y Carmen lloró más que nadie, repitiendo una y otra vez que había vivido para ver ese momento, que ahora podía irse en paz. La boda fue sencilla pero hermosa, celebrada en el pequeño jardín detrás de la casa que ahora compartían los tres. Carmen, sentada en su silla de ruedas pero radiante, en un vestido azul que había sido de su propia madre, ofició como testigo de honor. Los invitados eran pocos pero significativos, empleados de la lanchonete, algunos amigos de Afonso que habían aprendido a apreciar su nueva vida y vecinos que habían dejado atrás los chismes para celebrar genuinamente el amor de la joven pareja. Aquella noche, mientras bailaban lentamente bajo las estrellas, Alejandra apoyó su cabeza en el pecho de su esposo y susurró palabras que él guardó para siempre en su corazón. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por dejarme entrar», respondió él. Un año después llegó el primer milagro. Lo llamaron Gabriel, como el ángel mensajero, porque eso fue para ellos. Un mensaje del cielo de que su amor había dado fruto. Carmen sostuvo a su bisnieto en brazos el día que lo trajeron a casa, y sus ojos ancianos brillaron con una luz que ninguna enfermedad podía apagar. «Este niño traerá grandes cosas al mundo», murmuró, besando la frente diminuta. «Lo puedo sentir». 2 años después llegó el segundo milagro. Una niña a la que llamaron Esperanza en honor al lugar donde todo había comenzado. Carmen estaba más débil entonces, pasando la mayor parte del día en cama, pero insistió en conocer a su segunda bisnieta. Cuando Alejandra colocó a la bebé en sus brazos temblorosos, algo cambió en el rostro de la anciana. Fue como si todas las preocupaciones del mundo finalmente la abandonaran, dejando solo paz y gratitud infinita. «Ya puedo irme tranquila», susurró Carmen esa noche, mientras Alejandra se sentaba a su lado, como hacía cada anochecer. «No digas eso, abuela. Es la verdad, mi niña. He vivido más de lo que esperaba. He visto cosas que nunca creí posibles. Te vi encontrar el amor, te vi casarte con un hombre bueno, te vi convertirte en madre. ¿Qué más puede pedir una vieja como yo?» Alejandra tomó la mano de su abuela, sintiendo cuán frágil se había vuelto, cuán delgada la línea que la separaba del otro lado. «Todavía te necesito», confesó con la voz quebrada, «y siempre estaré contigo, en cada atardecer, en cada taza de café, en cada sonrisa de mis bisnietos. El amor no muere, hija, solo cambia de forma». Aquella noche, Carmen reunió a toda la familia en su habitación. Afonso sostenía a Gabriel en sus brazos, mientras Alejandra mecía suavemente a Esperanza. La anciana los miró a todos con ojos llenos de amor y sabiduría, y comenzó a hablar con una claridad que sorprendió a todos, dada su condición. «He tenido una vida larga y, aunque difícil a veces, extraordinariamente bendecida. Perdí a mi esposo demasiado pronto, perdí a mi hija y a mi yerno cuando mi nieta era apenas una bebé, y hubo momentos en que pensé que el dolor me consumiría. Pero luego miraba a Alejandra, veía su sonrisa y recordaba que el amor siempre encuentra manera de regresar». Hizo una pausa, tomando aire con dificultad. «Afonso, hijo, entraste en nuestras vidas como un extraño y te convertiste en familia. Me devolviste tiempo que no debería haber tenido. Me permitiste ver cosas que ningún médico creía posibles. Pero más importante aún, amaste a mi nieta de la manera en que merece ser amada. Eso es un regalo que no tiene precio». Afonso sintió las lágrimas correr por sus mejillas sin molestarse en ocultarlas. «Usted me enseñó lo que significa pertenecer a algo, Carmen. Nunca tendré manera de agradecérselo». La anciana sonrió débilmente. «Cuida a mi nieta, cuida a mis bisnietos. Vivan cada día como si fuera un regalo, porque lo es.
Y cuando llegue el momento de reunirse conmigo, que espero sea dentro de muchos, muchos años, podrán decir que vivieron plenamente, que amaron sin miedo, que no desperdiciaron ni un solo momento. Se volvió hacia Alejandra y sus ojos se llenaron de un amor tan profundo que parecía trascender el tiempo y el espacio. Mi niña, mi pequeña Alejandra, eras todo lo que tenía y me lo diste todo a cambio. Tu sacrificio, tu dedicación, tu amor incondicional. Esas son las cosas que mantuvieron mi corazón latiendo cuando debería haberse detenido hace años. Nunca, nunca te sientas culpable por nada. Hiciste todo bien, más que bien, fuiste perfecta. Alejandra se inclinó para besar la frente de su abuela, sus lágrimas mezclándose con las arrugas de aquel rostro amado. Te amo, abuela, te amo tanto. Y yo a ti, mi niña, para siempre. Carmen pidió sostener a sus bisnietos una última vez. Primero a Gabriel, a quien le susurró algo al oído que lo hizo reír con esa risa cristalina de los niños pequeños. Luego a Esperanza, a quien simplemente miró durante un largo momento, memorizando cada detalle de su rostro diminuto. El futuro está en buenas manos, dijo finalmente, devolviendo la bebé a los brazos de su madre. Aquella noche, mientras la familia dormía en habitaciones cercanas, Carmen cerró los ojos por última vez. Se fue en silencio, con una sonrisa en los labios, exactamente como había vivido, sin causar molestias, pensando en los demás hasta el final. Alejandra la encontró a la mañana siguiente, y aunque el dolor fue inmenso, también hubo paz. Su abuela había cumplido su promesa. Había vivido lo suficiente para ver todo lo que importaba, y se había ido sabiendo que su legado estaba asegurado. El funeral fue una celebración de vida más que una despedida de muerte. La pequeña iglesia del barrio se llenó de personas cuyas vidas Carmen había tocado a lo largo de los años. Clientes de la lanchonete, vecinos, antiguos empleados, todos con historias sobre la bondad y generosidad de aquella mujer extraordinaria. Afonso habló en nombre de la familia, con la voz entrecortada pero llena de gratitud. Carmen me enseñó que el amor verdadero no necesita grandes gestos ni palabras elaboradas. Se demuestra en las pequeñas cosas, en un pastel horneado con cariño, en una palabra de aliento cuando más se necesita, en la capacidad de ver lo mejor en cada persona. Ella no solo aceptó a un extraño en su familia, lo transformó en un hijo, y por eso estaré eternamente agradecido. Después del funeral, la vida continuó, como siempre lo hace. La lanchonete La Esperanza se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes conocían la historia de Alejandra y Afonso. La receta del pastel de manzana de Carmen se mantuvo exactamente igual, preparada ahora por Alejandra con el mismo amor que su abuela le había enseñado. Gabriel creció fuerte y curioso, con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Esperanza heredó el espíritu emprendedor de sus padres y la sabiduría callada de su bisabuela. Ambos crecieron escuchando la historia de cómo un empresario solitario entró por casualidad en una pequeña lanchonete y encontró no solo el amor de su vida, sino una familia que nunca supo que necesitaba. Afonso y Alejandra envejecieron juntos, como Carmen había predicho, viviendo cada día como el regalo que era. Hubo momentos difíciles, como en cualquier vida, pero los enfrentaron unidos, recordando siempre las palabras de la anciana. El amor no muere, solo cambia de forma. Años después, cuando sus hijos ya eran adultos con familias propias, Alejandra y Afonso se sentaban cada tarde en el jardín de la casa que habían construido juntos, mirando el atardecer y recordando. ¿Crees que ella nos ve?, preguntó Alejandra una de esas tardes, apretando la mano de su esposo. Afonso sonrió,
mirando el cielo donde los últimos rayos del sol pintaban las nubes de naranja y rosa. Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que está orgullosa. Alejandra asintió, sintiendo en su corazón la verdad de aquellas palabras. Carmen estaba en todas partes, en el aroma del café por las mañanas, en la risa de sus bisnietos, en el amor que llenaba cada rincón de aquella vida que había ayudado a construir. Porque el amor verdadero, como ella siempre dijo, no muere nunca. Solo cambia de forma, solo encuentra nuevas maneras de florecer, solo continúa, infinito y eterno, como un río que nunca deja de correr hacia el mar. Y en algún lugar del tiempo, en un pequeño local llamado La Esperanza, una noche de lluvia sigue ocurriendo. Un empresario solitario sigue entrando por casualidad, y una joven mesera con ojos color café sigue preguntando qué puede servirle. Porque algunas historias no tienen final, porque algunas historias son para siempre.